autorizado como objetivo de alto valor de interés nacional por directiva ministerial, debido a la peligrosidad que representa y a la cual ha hecho referencia en distintas ocasiones el propio señor presidente de la República, doctor Iván Duque. La operación que permitió la neutralización de alias Uriel ha sido sostenida y hace unos meses la inteligencia de la fuerza pública tuvo conocimiento de su posible ubicación. Es importante dar a conocer que por la información que permitió la neutralización de alias Uriel, se pagará la recompensa de 500 millones de pesos que se ofrecía. ¿Por qué es tan importante esta acción de la fuerza pública frente al ELN? Estamos hablando de un criminal que tenía como objetivo desestabilizar, deslegitimar la institucionalidad mediante actos de violencia, vandalismo y terrorismo, lo cual llevaba a cabo utilizando, además de armas, además de instrumentos letales, redes sociales como plataforma mediática y propagandística a nivel nacional e internacional para hacer apología al delito, difundir las acciones criminales y desafiar de forma directa al Estado colombiano. Alias Uriel usaba los crímenes más dolorosos, óigase bien, más dolorosos, más aberrantes, para hacerse propaganda sin vergüenza alguna. Se ufanó del asesinato de nuestros 22 héroes de la Policía Nacional, en el atentado a la escuela de cadetes e incitó a que este tipo de actos se repitieran. Reconoció el accionar de las redes urbanas del ELN en los sistemáticos y premeditados actos de violencia contra la Policía Nacional en Bogotá, los días 9, 10 y 11 de septiembre. Es decir, que este criminal reconoció la participación del ELN en los actos premeditados, masivos, sistemáticos, que tuvieron lugar en aquellos días contra la Policía Nacional, es decir, contra la infraestructura dedicada a la seguridad de los bogotanos. Este criminal entonces reconoció las acciones directas que se tipifican como tentativa de homicidio contra un innumerable número de policías que se encontraban en los CAIs, que se encontraban además en la estación, en las estaciones que también fueron vandalizadas en aquella oportunidad. Defendía además este criminal la renta criminal y asesina del narcotráfico, que ha destruido cientos de hectáreas de la riqueza natural de los colombianos en el Chocó, deforestando y envenenando los afluentes de agua y llevando violencia a las poblaciones. La peligrosidad de alias Uriel estaba en la influencia que pretendía, mediante el uso de medios digitales y trabajo de masas, ejercer para reclutar jóvenes, liderar escuelas de colectivos y formar células urbanas y redes clandestinas de este grupo armado organizado en las ciudades, es decir, de este grupo terrorista en las ciudades. La neutralización de Uriel es un golpe estratégico contra el ELN, contra sus intenciones de desestabilizar las ciudades, las instituciones y sembrar pánico y terror en los colombianos. Este resultado es una demostración más del éxito de la política de defensa y seguridad del presidente Iván Duque, de las capacidades de las fuerzas militares y la Policía Nacional y del profesionalismo y compromiso de nuestros uniformados. Vamos a seguir actuando con toda la fuerza legítima del Estado contra las organizaciones de narcotraficantes, contra los violentos, contra los grupos armados organizados, contra las organizaciones terroristas, porque los colombianos tenemos derecho a vivir y trabajar tranquilos. Cada avance que se tiene en la dirección de crear más condiciones de seguridad estimula la reactivación de cara a los efectos económicos y sociales de la pandemia, que es uno de los más grandes desafíos que enfrenta hoy nuestra nación. Le ofrezco la palabra al señor general Navarro.
Gracias, señor ministro. Dada la peligrosidad de este bandido alias Uriel, y que fue determinado como objetivo de alto valor por el gobierno nacional, recibimos nosotros una orden clara, una orden legítima para proceder a la ubicación y neutralización de este sujeto. Y empezamos nosotros a desarrollar una serie de tareas propias de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, específicamente en unir esfuerzos y capacidades que tienen nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional para focalizarnos en este peligroso objetivo. Y es así como lo ordena el señor ministro. Desde finales del 2018 iniciamos un proceso persistente, un proceso constante, un proceso disciplinado para ubicar a este bandido. Esta integración de capacidades nos permitió llegar de manera precisa a la guarida de este objetivo de alto valor, usando las técnicas, tácticas y procedimientos especializados que se requieren en estas operaciones. Fue una operación, como lo manifestamos anteriormente, que requirió de paciencia, de persistencia, para hacerle un seguimiento desde tiempo atrás a este objetivo de alto valor. Fue más de un año sin descanso que lo finiquitamos, con una larga infiltración por la selva chocuana, empleando varios medios y métodos dada la abrupta geografía que encontramos en el litoral pacífico, hasta llegar al campamento donde se encontraba el bandido alias Uriel. Y vale la pena centrarnos en un detalle específico que sabemos que ha sido objeto de una serie de conjeturas. De acuerdo a la información de inteligencia, teníamos claridad de quién estaba en el campamento, con cuántos bandidos estaba el bandido, desde cuánto tiempo era que estaba en ese lugar. Y un detalle muy importante es que la inteligencia indicaba de la posible presencia de menores que no hacían parte de este grupo organizado. Es importante este detalle, no hacían parte de este grupo organizado. Por esta razón, durante la fase del planeamiento operacional, se tomaron todas las medidas y precauciones en el marco del derecho internacional humanitario para reducir el riesgo de daño incidental y así lograr cumplir con la misión asignada. Por lo tanto, lo planeamos y lo ejecutamos al detalle. Estas son operaciones que dentro de nuestra doctrina se conocen como operaciones de precisión. Vale la pena resaltar que durante las tareas de observación que se desarrollaron, se determinó la presencia de estos menores en el área campamentaria de alias Uriel. En el proceso de actos urgentes, en el campamento, posteriormente en el registro, no se registraron presencia de menores, los que habíamos visto de manera anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que al final los bandidos del ELN eran los que tenían a los menores en el sitio y posteriormente ellos mismos se llevan a los menores que estaban en esta área campamentaria. De tal forma que le exigimos al ELN, que es el responsable por la seguridad y por la vida de estos menores, y que deben entregarlos a la primera oportunidad por algún medio, los medios legítimos que tiene el Estado colombiano, para que les sean restablecidos los derechos de estos menores que en su momento se les habían quitado. Eso es todo, señor ministro. No, al respecto, cuando se proceden a hacer los registros, una vez ejecutada la acción en el objetivo, lo único que se encuentra es un muerto en desarrollo de operaciones militares, que después por tareas de policía judicial se determinó que era alias Uriel. Y en el registro no se encontraron menores de edad en el área campamentaria.
Estos menores estaban ahí con el ELN. Al parecer, alguno de ellos tenía un parentesco con el bandido alias Uriel. La información que teníamos eran 2 menores y las tropas que estaban en el área lograron observar 2 menores de edad en el sitio. La información, y que es precisa con actos urgentes de policía judicial, es que en el registro nosotros únicamente encontramos al bandido alias Uriel. No se encontraron más personas, no se encontraron heridos, no hubo capturas. Sí se encontró algún material de guerra de intendencia que quedó en la cadena de custodia. Esta operación fue con una de las capacidades diferenciales que tienen las fuerzas militares que nos permiten batir objetivos de alto valor con precisión. Le agradezco mucho la pregunta y quiero hacer las siguientes claridades. Porque se está utilizando indebidamente este tema. Aquí se está haciendo politiquería con la muerte y se está haciendo politiquería con los niños, sin explicarle al país con toda claridad cuáles son los pasos que se cumplen y cuáles son las normas del derecho internacional humanitario y cuáles son las autoridades que actúan en todas y cada una de las distintas etapas de estos procesos. ¿Cuáles son los pasos que se cumplen con los actos urgentes en el lugar de los hechos? Primera claridad. Las actividades de primer respondiente, ¿eso qué quiere decir? Se acordona el área para preservar las evidencias y se asegura el área para efecto del ingreso de la policía judicial. Es decir, la fuerza pública, el ejército, hace la operación y toma todas las medidas para efecto de que puedan ingresar las autoridades competentes. Hasta ahí, en este punto, llega la competencia propia de la fuerza pública y se detona, se activa la competencia de otras autoridades. ¿Qué hace la policía judicial? La policía judicial ingresa al lugar de los hechos, recolecta la evidencia física, recolecta los elementos materiales probatorios, armamento, dispositivos electrónicos, mira el asunto relacionado con los cuerpos que se hallen en el lugar y las capturas si es del caso. Con posterioridad se embala y se rotulan las evidencias que entran entonces a la cadena de custodia. De otro lado, una vez cumplidas estas etapas, se rinde un informe de policía judicial al fiscal que conoce el caso y se deja a disposición todos los elementos hallados para que se aperture una noticia criminal. Se apertura, de todas maneras, una noticia criminal por las características de los hechos. Y se inicia la etapa de indagación por parte del fiscal que corresponde al caso. Es muy importante que haya claridad de la opinión pública. En la opinión pública, en el sentido de que corresponde a medicina legal determinar las identidades, sexo y edad de los muertos en desarrollo de operaciones militares o capturados. Esta claridad es fundamental para que no sigan confundiendo al país con respecto al papel de la fuerza pública en este tipo de acciones y con respecto a la autoridad competente que debe determinar identidades, sexo y edad de los muertos en desarrollo de operaciones militares, si es del caso, o capturados. Ahora bien, con respecto al derecho internacional humanitario, ¿cuáles son las normas del derecho internacional humanitario? Cuando hay, en primer lugar, el derecho internacional humanitario no menoscaba para nada la capacidad del Estado, la capacidad soberana de los Estados para acudir a su fuerza legítima a fin de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia o restaurarlas cuando esas condiciones hayan sido turbadas. Eso lo que quiere decir es que el Estado, bajo las normas del DIH, puede y debe actuar para cumplir con los deberes que le son propios, tanto en desarrollo de normas internacionales como en desarrollo
de las normas nacionales. ¿Qué quiere esto decir? Y me refiero no a este caso, sino a todos los casos. ¿Se pueden hacer operaciones militares cuando hay menores? Sí, se pueden hacer. ¿Se pueden hacer en qué condiciones? Se pueden hacer cumpliendo debidamente todos los principios de conducción de las hostilidades. Es decir, respetando el principio de humanidad, el principio de necesidad militar, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad y el principio de distinción. Cuando hay menores en un lugar de esta naturaleza, habida cuenta de las situaciones que vive el país, es decir, cuando hay menores en riesgo por el adelantamiento de operaciones militares, quien viola el DIH es quien tiene al menor en ese campamento y por esa razón lo pone en riesgo de un eventual daño incidental en virtud del desarrollo de las operaciones militares. De todas maneras, a la luz de estos principios del DIH, corresponde a las autoridades competentes hipotéticamente analizar conductas individuales y determinar la licitud o ilicitud en las circunstancias concretas para efecto de que haga sus pronunciamientos. Con esto lo que quiero decir es que las operaciones se adelantan dentro del marco del DIH. Las operaciones tienen lugar con el debido respeto a los principios. Y además, el papel de la fuerza pública tiene un campo específico de acción, después del cual tienen que empezar su actuación las autoridades competentes para pronunciarse respecto de las condiciones específicas del caso, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de la eventual causa de la muerte de las personas cuyos cadáveres se encuentren y adicionalmente de la identificación plena del sexo, por supuesto, y de la edad de los eventuales muertos en desarrollo de operaciones militares. Estamos entonces hablando de una fuerza pública que cumple con su deber, de una fuerza pública que cumple con los principios del DIH y estamos hablando también de autoridades pertenecientes a otras ramas que cumplen debidamente con las competencias y las funciones que tienen. Es de inmensa gravedad lanzar mensajes subliminales o directos que confundan a la opinión pública y que creen la idea equivocada, una idea que rechazamos y que no podemos aceptar, de que la fuerza pública mata niños. La fuerza pública no mata niños. La fuerza pública defiende a los colombianos. La fuerza pública crea condiciones de seguridad. Bueno, pues tenemos allí, Michael, a esta hora la rueda de prensa del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. También está allí el comandante de las fuerzas militares entregando detalles de este operativo en el que fue abatido alias Uriel, y la rueda de prensa continúa a esta hora. Terrorista de la Escuela General Santander, pero sí hacía proselitismo con esta clase de acciones, invitaba no solamente a los integrantes de esta organización criminal, sino a otros a atentar contra la fuerza pública y a reproducir actos lamentables como esto, para acabar materialmente con la vida de jóvenes, de adolescentes y de integrantes de fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Militares. Hay que señalar que Uriel era el tercero al mando del Frente de Guerra Occidental, jefe político del ELN de esa vertiente. Y a esto lo retomamos con el ministro Carlos Holmes Trujillo. Para hacerse propaganda sin vergüenza alguna. Eso fue lo que dije. Ministro, qué pena, en siga. para Blue Radio o el general Navarro, qué pena, me reitera. Bueno, es que las personas que están allá haciendo presidencia, los periodistas, están intentando hacer sus preguntas, por eso se intercambia el micrófono el ministro de Defensa con el general con Navarro, referencia dependiendo a su de quién tenga pregunta, la respuesta. entonces vuelvo Escuchemos. e insisto nuevamente en la idea inicial. Por informes de inteligencia teníamos información de que posiblemente habían menores de edad que no hacían parte de este grupo organizado. Durante las tareas de observación que hicieron las tropas que estaban en el área, pudieron apreciar que había presencia de menores, pero una vez ejecutada la acción en el objetivo y verificados los registros,
no se determinó que hubieran quedado ahí en el área campamentaria los menores. E insisto nuevamente, el ELN fue el que los llevó a ese sitio y el ELN fue el que se los llevó, porque también nuestros hombres pudieron ver cómo el ELN en su vida se llevaron a los menores de edad, y por eso le exigimos al ELN, que tiene la obligación de entregar esos menores de edad a las autoridades competentes. En el área hay personeros, hay inspectores de policía, hay alcaldes, Defensoría del Pueblo, para que se les restablezcan los derechos a estos menores. Y en las tareas de policía judicial únicamente se efectuaron actos urgentes sobre un muerto en desarrollo de operaciones militares, que fue alias Uriel. Bueno, siguen haciendo preguntas a esta hora los periodistas que se encuentran allí asistiendo a esta rueda de prensa, como les contábamos, encabezada por el ministro de Defensa. Tenía un grupo y un esquema de seguridad entre más o menos 12 a 15 bandidos. Esos eran los que estaban, pero el objetivo legítimo era el bandido alias Uriel. Y precisamente hubo una discriminación muy clara y muy concreta del objetivo para evitar daño incidental por la presencia de menores en el sitio. Hagamos un contexto de la situación. Este delincuente lleva una trayectoria criminal de 5 lustros, pero indudablemente en febrero del año 2018 fue la primera vez que él, a través de un trino publicado, llamó la atención absolutamente de todo el país y de las autoridades para fortalecer su persecución. Allí, con este trino, empezó a promover un paro armado en el territorio nacional y comenzó a tratar de multiplicar sus participaciones en redes sociales. Era un experto en el manejo de las redes sociales. Esta carrera criminal también conllevó a que la fuerza pública identificara varios puntos, mínimo 5 puntos, donde posiblemente hacía presencia este delincuente, especialmente en medio del litoral San Juan del departamento del Chocó. Gracias a fuentes humanas, a trabajos técnicos, logramos establecer que este delincuente se movía en 3 municipios especialmente, en Novita, en Condoto y en Ismina, que usualmente tenía 15 integrantes que lo custodiaban directamente, pero que en su periferia contaba con un grupo mayor de seguridad para sus actividades delincuenciales. Usualmente permanecía entre 2 o 3 días en cada una de estas construcciones. Y por eso, de acuerdo a los elementos que se encontraron, a las informaciones que se tenían, sabíamos que este fin de semana había arribado al lugar donde se realizó la operación y usualmente utilizaba las fuentes hídricas para tratar de desplazarse de uno a otro lugar. Fue clave la información que logró obtenerse por parte de algunos estudiantes e integrantes de grupos radicales, principalmente de la ciudad de Bogotá, Medellín y Pereira, afines a la ideología del ELN, para poder llegar a este delincuente. De igual manera, conocimos que él recibía jóvenes que lo visitaban para tratar con ellos de formar células urbanas del ELN. Algunas de estas fuentes humanas nos permitieron ubicarlo exactamente en el lugar donde se desarrolló la operación y, por supuesto, se va a pagar una recompensa de 500 millones de pesos a las personas que nos dieron la información. Curiosamente, sabíamos, con la información de inteligencia, que usualmente portaba un fusil y 2 pistolas, y como característica especial tenía una pistola color blanco, que le entregaron en el año 2017, de forma personal, el delincuente conocido como Pablo Beltrán, con quien mantenía una línea directa de comunicación, y él consideraba esta pistola como uno de sus amuletos más preciados. Además, conocimos que siempre llevaba consigo al menos 5 computadores, con información financiera, con información ideológica de esta organización criminal. Recuerden que este sujeto había cursado 8 semestres de ingeniería electrónica, por lo tanto tenía gran afición por la tecnología, por el mundo de las páginas web y de las redes sociales, y a través de ellas intentaba persuadir a los jóvenes para que se unieran a sus objetivos demenciales. Además, se adjudicaba acciones criminales, como las ocurridas el pasado mes de noviembre del año 2019 y las de septiembre o
donde se presentaron los atentados contra CAI y estaciones de policía. Muchas gracias. Concluye, Michael y televidentes, así esta rueda de prensa en la que se entregan detalles acerca de lo que fue el operativo en el que resultó abatido alias Uriel, la noticia más importante con la que nos despertamos en este comienzo de semana, el golpe quizá más contundente de este gobierno a la estructura del ELN. Importantísimo, Michael, el mensaje que deja el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al aclarar que quien viola los derechos internacionales humanitarios son quienes tienen a menores en el campamento, porque son ellos quienes han puesto en riesgo la vida de esos menores. ¿Por qué hace referencia e insistencia de forma contundente a ese tema el ministro de la Defensa? Porque, bueno, trascendió después de que se conociera la baja de alias Uriel, que habían niños en este campamento. Inicialmente unos rumores decían que habían muerto esos niños. Aclaran en esta rueda de prensa que no fue así, que en el momento de la investigación, la inteligencia de todo el operativo que hubo detrás de esta baja, pues sí se detectó que había niños en ese campamento, pero que el propio ELN los retiró al momento de iniciar esta operación y esos niños entonces estarían con vida y el ELN tiene que responder por ellos y por su paradero. También el ministro de Defensa y el general Navarro y el general Atortúa habían confirmado que desde hace un año habían logrado infiltrar a la guerrilla del ELN en ese departamento de Chocó. También dice él que no se podía llevar a cabo, o sí se podía llevar a cabo un operativo, pues el ministro de Defensa aclara que sí se pueden hacer operativos cuando hay menores, obviamente los que ponen en riesgo y bajo el amparo del derecho internacional humanitario es el mismo grupo guerrillero. Hay que señalar, Paula, también que Uriel era el tercero al mando del Frente de Guerra Occidental, jefe político, también se oponía a los diálogos de paz y estaba al frente del Guerra Occidental y era es el segundo frente más importante de la guerrilla del ELN, y hay que aclarar que él desde hace 25 años pertenecía a este grupo guerrillero y recibía directamente órdenes y comunicación, como lo acaba de decir el general Atortúa, que tenía una comunicación directa con Pablo Beltrán, quien, recordemos, es uno de los jefes guerrilleros que se encuentra en La Habana, Cuba, una vez se han suspendido estos diálogos, y es uno de los comandantes del COSE. No se puede aceptar el mensaje de que la fuerza pública mata niños, es uno de los mensajes clave que deja esta rueda de prensa por parte del ministro de Defensa. Y bueno, de esta manera se conocen entonces los detalles en los que se ha dado de baja alias Uriel, quien al parecer tenía como uno de sus objetivos o sus tareas más importantes dentro de esta estructura, Michael, reclutar a jóvenes para conformar y fortalecer las células urbanas. Un experto y un apasionado de las redes sociales y de la tecnología. Llegamos nosotros así al final de esta emisión, dándoles a ustedes el contexto y los detalles de esta que, repetimos, es la noticia más importante con la que empezamos esta semana. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de los jefes guerrilleros que se encuentran en La Habana, Cuba. Estaremos muy atentos a ustedes entregándoles los detalles de lo que acontezca en estas horas.